alguna complicación, alguna duda para que lo hagamos aquí en la clase. Yo, ingeniera, tuve complicaciones con la última fórmula, el método de correlación lineal, la verdad, no supe cómo hacer ya desde ese punto. El método de, un momentito, ¿dónde está? El método del US National Weather Service, ¿usted consiguió hacerlo? Es que me di cuenta que no les di el valor de R. Ese sí, ingeniera. El tercer método. Sí. ¿Alguno tuvo alguna complicación en el tercer método? Ingeniera, ¿es normal que los resultados salgan diferentes? Claro que sí, es totalmente normal, porque son diferentes métodos. Entonces, cada método usa diferentes fórmulas, obviamente, diferentes variables. Entonces, es muy normal que todos salgan diferentes. Vamos a darle una mirada. Tengo esa duda. ¿Pudieron hacer mediante mediante el tercer método, donde tenían los valores de R? Que no recuerdo si les he dado esos datos. Según yo, no les he dado los datos de R. Por favor, ¿me confirman? No los dio, Inge. Ah, ok, perfecto. Eso quería saber, porque sin R no pueden realizar ese ejercicio, ¿no? Mediante ese método. Entonces, enseguida les voy a dar los valores de R para que trabajemos en la clase con nuestra planilla en Excel. Pero primeramente vamos a resolver el ejercicio con los dos primeros métodos, ¿no? Luego vamos a dejarles trabajar con el tercer método, ya dándoles el valor de R, efectivamente. Y posteriormente vamos a ver cómo resolverlo mediante el método de la correlación lineal, que no es complicado, pero hay que obtener muchísimos parámetros, ¿no? Tiene muchos parámetros estadísticos. Y vamos a ver también cuál vamos a elegir, ¿no? Porque todos los métodos, sería mucha coincidencia que, que me salga igual, ¿no? Sería demasiada coincidencia. Cada método obviamente me va a arrojar resultados diferentes y yo y ustedes como ingenieros civiles tienen que tener criterio y seguridad para elegir con cuál valor van a rellenar, ¿no? La guía no nos dice, elige el mayor, o no, elige el menor, no, elijan un promedio, no hay como una ley, por eso la ideología es probabilística, ¿no? Porque no sigue una determinada ley. Entonces, cada persona, en este caso, cada uno de ustedes va a tener que tener seguridad, tener cierto criterio para, en este caso, escoger cuál es el valor de la precipitación para rellenar ese mes, ¿no? Una vez que ya han elegido ese valor, continuar hacia adelante con su elección, con su decisión. Entonces tienen que tener mucha seguridad, mucho conocimiento para seguir adelante, ¿no? Con este tipo de ejercicios, por ejemplo, que es la base. Entonces, y yo quiero formar eso en ustedes, profesionales que tengan la seguridad en todas sus elecciones, ¿no? Estoy hablando de la parte de hidrología. Bueno. Vamos. Voy a compartirles mi pantalla enseguida para ver la primera parte, ¿no? El método del promedio aritmético, que seguramente muchos han obtenido el resultado correcto.
Entonces, ahí tengo mi planilla en Excel. A mí me gusta mucho trabajar en Excel, con las fórmulas, de una manera ordenada y por orden, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, los datos que yo les había dado eran estos. Realmente aquí están las series de, bueno, es una serie histórica, ¿no? Tengo para los demás meses, tengo para diciembre, noviembre, octubre, etc. Solamente que he decidido trabajar con el mes de enero. Por eso tengo también el valor anual. Si yo no tuviera la precipitación total en el mes, yo no podría calcular lo que es la precipitación anual. Si me falta un mes, como pueden ver acá en Tomina, que era lo que tenían que rellenar, si me falta un mes, yo no puedo sumar los otros 11 meses y decir que esa es la precipitación anual. No puedo. ¿No? Para que tengan mucho cuidado con ese punto. Entonces, yo tengo las siguientes estaciones, tengo Padilla, tengo Arquillos, Tomina, Sudáñez, que son las estaciones que están cercanas a Tomina. ¿No? Se pueden imaginar, a ver, vamos a ver esto acá. Una gráfica para que se imaginen cómo van las estaciones. Acá está. Bueno, se pueden imaginar así, ¿no? Que tenemos la estación de, los datos, tenemos la estación de Padilla, que puede ser la E3, la E2 puede ser Arquillos, la EX, que es donde yo quiero rellenar, donde me falta un dato, podemos decir que es Tomina, y tengo, por ejemplo, la E1, que puede ser Sudáñez, ¿no? O esta puede ser la de Sudáñez. Entonces, tengo que buscar diferentes estaciones que estén cerca o alrededor de lo que es mi estación con datos faltantes, ¿no? Bueno, continuemos entonces. Entonces, tengo esas estaciones, están completas, obviamente esas estaciones deben estar completas, tal vez no totalmente, no toda la serie, pero sí donde a mí me interesa, es decir, sin Sudán, bueno, sin Tomina, no tengo un dato en enero del 1992, tengo que buscar estaciones que en el mes de enero y del año 1992 tengan ese dato completo, ¿no? Por ejemplo, puede que Arquillos no tenga febrero, digamos, no me interesa en este caso porque para este ejercicio solo quiero rellenar enero de 1992. Entonces tengo que buscar ese tipo de estaciones cercanas. Ahora, he obtenido lo que es, ya les he pasado con el valor anual, la planilla, es simplemente la suma de la lluvia total mensual en los 12 meses, ¿no? Es decir, la precipitación total anual es la cantidad total de lluvia en ese año. Entonces aquí tengo los valores, ¿no? En la parte de Chuquisaca, estas estaciones son de Chuquisaca, la precipitación varía entre 500 y 600. Entonces, estos valores son típicos, ¿no? Obviamente aquí la precipitación es mayor. Bueno, les había dado entonces esas estaciones y voy a empezar a rellenar lo que es la estación de Tomina con el primer método, que era el método del promedio aritmético. ¿Qué me decía el método aritmético? Vamos a recordar que era el método más simple, ¿no? Que requiere de estaciones vecinas que presenten gran correlación o similitud con la estación que presenta vacío en sus datos y obviamente puede ser utilizado para el relleno de valores tanto mensuales como anuales, ¿no? Yo puedo rellenar cualquiera de estos valores. Ya saben que diarios no se rellenan porque son eventos aislados, no siguen ninguna tendencia. Máximo 24 horas, por ejemplo, tampoco no voy a poder rellenar, ni tampoco la necesidad de rellenar ese tipo de datos, porque ya saben que es la precipitación máxima caída en un mes, ¿no? Entonces, de eso no hay ningún problema. Ok. Aquí tenemos la fórmula para obtener la precipitación a través del método del promedio aritmético. Entonces, PX es el promedio aritmético,
es el dato de precipitación, en este caso de Tomina, donde yo quiero rellenar, ¿no? Encontrar ese valor para tener mi serie completa. Primero necesito obtener la sumatoria, en este caso de los datos de precipitación, pero homólogos, ¿no? De lluvia de las estaciones faltantes. En este caso, aquí tengo para Padilla, para Arquillos y Sudáñez, lo que es el valor de la precipitación para este mes. Para el mes de enero del año 1992 son estos, ¿no? 136, 141 y 202. El promedio aritmético era simplemente sacar un promedio, como todos ya conocemos. Entonces, el promedio de esos tres valores me sale 160.4 milímetros. ¿A todos les salió ese valor? ¿A alguien le salió diferente? ¿Nadie? Quiero escucharlos. ¿A todos obtuvieron ese valor? Sí, sí, ingeniera. Perfecto. Continuamos entonces con la siguiente metodología, ¿no? El promedio aritmético estaba muy fácil. Vamos con el método, en este caso, de la razón normal. En el segundo método, y obviamente es también utilizado para el relleno de valores mensuales y anuales, ¿no? Al igual que el promedio aritmético. ¿Cuál es la ecuación, en este caso, la fórmula que utiliza esta metodología? Es esta, ¿no? La que ustedes tienen, la que vieron en la anterior clase. ¿Qué significa cada uno de estos parámetros? Bueno, Px sabemos que es la precipitación que nosotros estamos buscando, ¿no? La que queremos rellenar. Nx son las precipitaciones media anual de cada estación. Entonces, lo primero que tengo que hacer es obtener las precipitaciones medias anuales de cada estación. Nx es la precipitación, de la estación de la cual yo quiero rellenar, por eso dice Nx, ¿no? Y N1, N2, N3 son las precipitaciones medias anuales de las diferentes estaciones, ¿no? De las estaciones vecinas. Obviamente todo en milímetros. Entonces, primero vamos a determinar el parámetro Nx. La precipitación media anual es, como dice, ¿no? Media anual. Entonces, de todos los valores de precipitación a total anual que yo tengo, voy a sacar un promedio. Y esa es la media anual, ¿no? Simplemente el promedio. Con Tomina, que es obviamente de la cual yo estoy intentando obtener el dato faltante a rellenar, obviamente no tenemos el anual, como les decía, ¿no? Si falta un total mensual, no hay total anual, el total anual es total. No puedo sumar 11 meses si el año tiene 12 meses, ¿no? Cuidado, esto parece un examen y les va a poner anual y me pongan anual, entonces ya sé que en la clase del 3 de agosto no han estado presentes. Entonces voy a sacar el promedio, aquí tengo el valor, ¿no? El promedio de estos valores, ¿no? Y el promedio sería 426.0. Si quieren pueden hacer en sus tablas mientras lo hacemos junto conmigo. Así tienen apuntes más claros. Bueno, obviamente la función promedio en Excel no va a afectar nada que haya un vacío, no lo va a tomar, no es que lo va a dividir entre 6, no lo toma. Entonces aquí tengo lo que es la precipitación media anual de Tomina. Y para las demás estaciones también tengo sus correspondientes precipitaciones medias anuales, ¿no? Tengo Padilla, Arquillos, Sudáñez. ¿Cómo lo he realizado? Al igual que con Tomina. El promedio de todos estos años que yo tengo,
el promedio para horquillos, el promedio para subdañas, y tengo los valores, ¿no? 562.3, 390.7 y 520, la precipitación media anual. Entonces ya está cubierto lo que es N. ¿Qué es P? ¿No? P simplemente son las precipitaciones homólogas de las estaciones vecinas, ¿no? Tengo P1, P2, P3, P... depende de cuántas estaciones tengo. En este caso son 3 estaciones vecinas que yo tengo, y los datos de precipitación homólogo, es decir, para ese mismo mes, en este caso para el mes de enero, y para el año ¿cuál es el año? 1992, yo tengo estos datos de precipitación, ¿no? 136, 141 y 202. La precipitación total, la precipitación mensual para esas estaciones. Y el número de estaciones, que es N, son 3, ¿no? Obviamente es el número de estaciones vecinas. No voy a poner 4, porque estoy rellenando con 3 estaciones, ¿no? Entonces, N es 3, para que lo tengan en consideración. N es el número de estaciones vecinas, y tiene que ser igual o mayor a 3, ¿no? Para que no se confundan, no pongan 4, es 3, porque estoy utilizando 3 estaciones para rellenar. De esa manera funciona esta forma, ¿ok? Ahora, aplicando la fórmula, reemplazando valores, obtengo el valor de 141.4 milímetros, ¿no? Aquí tengo la fórmula, por si son rápidos y veloces para copiar, lo pueden copiar en su planilla de Excel, ¿no? Y les aconsejo mucho que estén trabajando ustedes al mismo tiempo que yo en la planilla de Excel, porque para su examen les va a facilitar muchísimo tener una planilla así. Inge, yo tenía una consultita. A mí me salió 141,4, pero había hecho otra fórmula igual, pero utilicé, digamos, el promedio haciendo una suma más porque faltaba un 0,4 de J, o sea, en la misma línea de 1992 faltaba una más, una incógnita, que era la de 0,4. Y no sé si estoy bien, o sea, me salió 141, así como lo hizo usted, pero también hice otra que utilizaba esa sumatoria de 1992 y la utilizaba justamente en esta ecuación como nx. Ok, me dice que utilizabas un 0.4. ¿Dónde está ese 0.4? En J. O sea, lo hice la sumatoria con la segunda ecuación. Ajá, con esa ecuación con la que está explicando, utilicé en 1992, lo hice la sumatoria y el promedio ya me subió. Entonces yo utilicé ese promedio, pero no supongo que debe estar mal, porque ese me salió 135,67 y el que hice sin el promedio de 0,4 ya me salió 141. Ah, ok, entendí. ¿Me puede compartir, bueno, nos puede compartir su pantalla para que lo veamos? Para que me quede un poco más claro. Ya, tengo. No se preocupe. Así lo vemos todos, porque tal vez alguien lo hizo de esa misma manera. Me refería a este de acá, a este dato. Lo hice lo mismo, o sea, este me salió sin utilizar esta de 0,4, de esta de acá. Pero ya utilizando ese 0,4 y promediándola, me salió eso, 135. Y no sabía si está bien también así o solo es así. Ese 0.4, a ver, un minutito. ¿De dónde obtuvo ese 0.4? ¿O ya estaba en la planilla? No, ese faltaba. Y yo supuse que había que hacerlo
y así sacar. Ok, usted quiso rellenar más datos, no solo enero. Ah, ajá, Ok, porque perfecto. aquí Bueno, yo no lo... estaba Ok, en perfecto. asterisco. Yo no lo tengo en este momento rellenado ese parámetro. Por favor. Estaba en junio, ¿no? Revisada. Ok, perfecto. Entonces, en julio del año 1992, usted también realizó el relleno de ese dato, ¿no? Sí, sí. Ok, Y yo pensé perfecto. que con eso más hacer la sumatoria y ya recién me iba a salir que tenía que hacer esto, ¿no? Pero no sé si está bien así. Ok, perfecto. Ahora sí le comprendo. O sea, lo rellenó para utilizar todo el promedio aritmético. Bueno, eso podría ser pasos más adelante. Por ejemplo, si quisiera rellenar toda la tabla, ¿no? Ay, 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 ay. Pero, por ejemplo, en este caso, cuando estamos rellenando solamente este mes, les pedí solamente para ese mes, o sea, no que lo hagan toda la tabla, por eso estaban un poco escondidas esas columnas, ¿no? Ay, ya, Pero es si que yo, supuse. Perdón. ay, no se preocupe, no se preocupe, pero obviamente si ha seguido el mismo procedimiento está perfecto, ¿no? No se equivocó de nada, porque hizo el relleno de otro dato, está perfecto, inclusive hizo más, así que no hay ningún problema. Ya. Gracias, Inge. Esa era mi dudita. Gracias. Nada, no se preocupe, trabajó mucho, está bien. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a compartir mi pantalla nuevamente. Ok, entonces ya habíamos realizado esta operación y habíamos obtenido lo que era la precipitación para el mes de enero del año 1992, si no estoy equivocada, para la estación de Tomina con un valor de 141.4 milímetros, ¿no? Ya teníamos ese valor. Bueno, entonces ya son diferentes, ¿no? Uno me da 160.4, otro método me está dando una precipitación de 141.4, que son casi 20 milímetros de diferencia. Entonces ahí tengo que pensar, ¿no? Si tuviera solamente esos dos métodos, cuál es el más realista? ¿Cuál tomar? ¿No? Obviamente todo es un riesgo, pero ya con los conocimientos que ustedes van a ir adquiriendo de ideología, van a tener, o espero que tengan la seguridad de ya escoger un valor, ¿no? En esa parte de la ideología donde todo es un poco incierto, ¿no? Como por ejemplo eso de los rellenos de datos. Vale el comentario, muchos países, obviamente los más adelantados, no rellenan sus datos, ¿no? Esas metodologías que utilizamos en Bolivia y los países un poco menos desarrollados, vamos a decirlo así, son los únicos países que utilizan todo ese tipo de metodología, inclusive han sido como que validados, digamos, para nuestro país, ¿no? Porque los demás países tienen estaciones donde tienen datos completos, desde inclusive, no sé, 100 años atrás, entonces ellos no tienen que hacer este trabajito, que se puede decir que es un trabajo de hormiga realmente, es un trabajo minucioso, no tienen que hacerlo, ¿no? Imagínense, esto es para un dato, para un mes, para un dato, para una estación. Su compañera ya hizo de dos, imagínense. Imagínense tener muchísimos más, porque yo les he dado una serie histórica de, ¿cuántos años? De 6 años, ¿no? Obviamente las series históricas son de 10 años, 20 años, imagínense este trabajito de rellenar, ¿no? Y mediante todos los métodos para luego elegir cuál, ¿no? Ya tengo la incertidumbre porque sé que son datos rellenados, que no es cierto, ¿no? Entonces ahí ya tengo un poco de duda, de incertidumbre, y aparte tengo la incertidumbre de que he hecho por 4 métodos y he elegido tal método, ¿no? Entonces es una materia donde cada persona, bueno, tiene que mostrar su seguridad, ¿no? En sus elecciones y justificar.
Bueno, vamos con el siguiente método, el que me faltaba darle los datos. Aquí tienen los datos, finalmente. No me había dado cuenta que no les había dado estos valores, pero ahí lo tienen, ¿no? Esa es la metodología del US National Weather Service de los Estados Unidos. Y aquí tenemos los datos, obviamente, de la precipitación, los homólogos que están en su tabla. Y tenemos aquí lo que son las distancias, ¿no? Entre las estaciones de apoyo y la estación de Tomina. Ya les he mostrado a qué se refiere con esta distancia. Entonces vamos a, bueno, les dejo trabajar, ya que aquí tiene los datos. Les voy a poner en la parte derecha la fórmula para que los tengan a la mano. Y bueno, les voy a dar unos minutos, unos 10, tal vez, máximo 15, para que me entreguen el resultado por mensaje privado aquí en el chat, ¿no? Me gusta mucho trabajar así, por mensaje privado. Me mandan el resultado de este ejercicio y obviamente estos puntos van en su beneficio. Puede aumentar su examen, puede aumentar lo que es alguna tarea, puede rellenar una tarea que ustedes no hicieron. Toma mucho en cuenta, ¿no? Hay algunos alumnos que literalmente se han salvado por sus tareas, por su participación en clases, principalmente. Porque yo veo el chat, yo veo por fechas qué tanto han trabajado durante la clase, ¿no? Y obviamente lo corrijo también en este momento. Y bueno, eso les ayuda muchísimo. Entonces, ahí tienen los datos faltantes. Les voy a colocar la fórmula para que no les estén buscando. Y obviamente qué significa cada parámetro. Y el que logre resolverlo, es decir, darme el valor de la precipitación para el mes de enero del año 1992 mediante ese método, me lo manda por mensaje privado, ¿no? Por mensaje privado aquí en el Teams. Una vez que me respondan 3 personas, bueno, yo paro y digo, ok, lo vamos a hacer todos. Y muestro a todos la manera en cómo se resuelve este ejercicio por este método. Entonces, los dejo trabajar, les doy unos minutos.
Bueno, entonces vamos a resolver todos este ejercicio. Ya muchísimos me enviaron sus resultados y ya les corregí, ¿no? Si está bien, ahí les mandé una manito hacia arriba. Y si está mal, bueno, no les mandé la manito, ¿no? Bueno, voy a compartirles mi pantalla nuevamente. Y aquí tenemos el resultado, ¿no? El resultado era 144.9 milímetros, ¿no? Simplemente era seguir lo que es la ecuación, que se había puesto al lado derecho. Teníamos la precipitación entre, obviamente, la distancia a las estaciones vecinas para cada uno, ¿no? Para cada una de las 3 estaciones. Les voy a colocar aquí la ecuación por si gustan verlo en la parte de fórmulas, aunque muchos ya me han presentado con fórmula correctamente. Entonces, la primera parte era la sumatoria de las precipitaciones homólogas, es decir, por ejemplo, P1 sobre R1 al cuadrado, más P2 sobre R2 al cuadrado, más P3 sobre R3 al cuadrado. Esa sería la parte del numerador, ¿no? Tenemos esos valores. En la parte del denominador es la sumatoria de 1 sobre R i al cuadrado, ¿no? Para cada una de las 3 estaciones. Entonces sería entre 1 entre 21 al cuadrado, bueno, 21.5 al cuadrado, más 1 entre 7 al cuadrado, más 1 entre 26.3 al cuadrado. Aquí está la forma, ¿no? Y eso, haciendo esa operación, obtengo lo que es el valor de 144.9 milímetros, ¿no? Es simplemente seguir la fórmula en este caso. No tenemos que pensarlo mucho, ¿no? Como si fuera una receta de cocina. Seguimos los pasos y ya está. ¿Alguna duda, algún problema que hayan tenido con esa tercera metodología? Aparte de los R que yo no les había dado al principio. Ya ninguna. Perfecto. Bueno. Entonces, vamos con el último método, ¿no? El método de correlación lineal. Antes de pasar a este método, ¿alguien logró realizarlo? ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a realizarlo todos juntos. Vamos a seguir simplemente las fórmulas, ¿no? Como les decía, vamos a trabajar de esa manera. Vamos por una receta, en este caso, para obtener el valor de la precipitación para el mes de enero. Bueno. En este caso, nosotros podemos trabajar en una tabla en Excel para obtener los parámetros estadísticos. Por ejemplo, nosotros tenemos que obtener para el método de la correlación lineal, vamos a ver qué, bueno, primero la media, ¿no? La media es muy fácil obtenerla, no hay ningún problema, la podemos obtener, ya la hemos obtenido inclusive para los primeros métodos. Luego debemos obtener lo que es la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar en ambas estaciones. Excel ya tiene esta función, ¿no? Que es desbest. Ya les había dicho en la anterior clase que la desviación estándar es la medida de dispersión, más común, que me indica
qué tan dispersos están los datos con respecto a la media, ¿no? Es decir, qué tan alejados están del valor medio, eso significa la desviación estándar. Luego de obtener la media, la desviación estándar, obtengo lo que es el coeficiente de correlación entre ambas estaciones, ¿no? El coeficiente R, algunos programas ya tienen esta función, si yo estoy, bueno, si no estoy equivocada, creo que también lo tiene Excel. Vamos a comprobar si es que lo utilicé para esto. Sí, sí tiene, Excel tiene la función, estadística de coeficientes del coeficiente de correlación. Obviamente los de Minitab, por ejemplo, SPSS, que son algunos programas estadísticos, o R, ya tienen ese coeficiente un poco más, y más parámetros estadísticos, ¿no? Por eso no tenía seguridad de si Excel lo había implementado o no, pero sí lo tiene Excel también, ese parámetro estadístico. Entonces, luego de obtener lo que son las medias, las desviaciones estándar, obtener lo que son los coeficientes de correlación, yo tengo que obtener lo que es la ecuación de la red, ¿no? Que ya habían visto cuál era la fórmula. Y en función de esta ecuación de la recta, yo voy a poder determinar cuál es el valor faltante, ¿no? Voy a poder obtener lo que es la precipitación para el mes de enero del año 1992. Entonces, vamos a nuestra tabla. Vamos a empezar, estamos con los parámetros estadísticos, ¿no? Vamos a empezar primero, obviamente tenemos que hacer correlación entre dos estaciones, ¿no? Por ejemplo, entre Tomina y Padilla. Luego tengo que hacer la correlación entre Tomina y Arquillos. Y luego la correlación entre Tomina y Sudáñez. Porque yo tengo que escoger cuál es el mejor coeficiente de correlación. Es decir, cuál está más cerca, más próximo a 1. Y ese es el que yo voy a utilizar, ¿no? Porque me está diciendo que esas dos estaciones están correlacionadas. Es decir, que tienen un comportamiento, sus datos de precipitación tienen un comportamiento similar, mucho más similar que con las demás estaciones. Entonces, por eso esto es una muy buena metodología para poder rellenar datos, porque yo también veo con qué estación tiene similitud la estación que yo quiero rellenar. En los anteriores métodos, como ustedes ya vieron, es simplemente seguir la receta y ya, no me interesa si los datos son muy parecidos, muy diferentes, no. O sea, tengo estaciones cercanas y las relleno con todas esas, ¿no? Algunos piensan inclusive entre más estaciones cercanas yo tenga, mucho mejor, ¿no? Y las relleno con más valores. No funciona de esa manera. Y eso lo vamos a ver también haciendo este ejercicio. Una vez que yo obtengo el coeficiente de correlación y elijo el mejor, con ese coeficiente yo voy y lo reemplazo en la ecuación de la recta y puedo obtener el valor de la precipitación mensual que me falta. Vamos a ver entonces cómo realizar ese ejercicio. Bueno, empezamos con las dos primeras estaciones, Tomina y Padilla. Aquí tengo una tabla resumen, ¿no? Para no perderme. Tomina es Y, obviamente, porque es el dato, la estación, la cual yo quiero rellenar. Tengo X1, que voy a llamar a X1 Padilla, X2 Arquillos, X3 Sudáñez. Aquí tengo los datos correspondientes para cada año. Y obviamente el promedio, ¿no? De la precipitación mensual, el promedio, la media mensual en todo caso. De esa manera se la conoce al promedio. Vamos a empezar con las medias, ¿no? Las medias mensuales, aquí tengo para Tomina, ¿cuál es el valor? 84.5. Para Padilla, aquí tengo cuál es el valor, en este caso es 112.5. Y obviamente tengo también para Arquillos y para Sudáñez, ¿no? Tengo para todas estas estaciones. Ojo, en esta metodología, si se están dando cuenta,
aquí yo estoy dividiendo entre 5, ¿no? Porque solamente tengo 5 valores. Para sacar el otro promedio, solamente para este método, para el método de la correlación lineal, también lo estoy dividiendo entre 5. No estoy tomando el valor del medio, ¿no? Porque estoy trabajando con la parte de estadística. Necesito tener como mis muestras de la misma dimensión. Es decir, si tengo aquí 5 datos, tengo que trabajar con 5 datos para hacer comparación estadística. Aquí tengo que trabajar también con 5 datos. Y aquí también tengo que trabajar con 5 datos. Es por eso que esta fila no entra en el promedio, ¿no? Por eso pueden ver acá, todo está dividido solamente entre 5 para sacar el promedio. Ojo, esto es solamente para este método, para esta metodología, porque estoy utilizando comparación estadística y las muestras deben ser del mismo tamaño, ¿no? Yo debo tener el mismo número de parámetros para hacer una comparación estadística. En este caso y en este método. Entonces, por eso yo, aquí la media, solamente estoy tomando el año 1990, 1991, 93, 94 y 95, ¿no? Esos datos no me interesan en este momento, ¿no? Aparte que yo voy a rellenar, bueno, en la ecuación de la recta, ahí sí voy a tener que utilizar estos datos. Para la media, no. Por ahora, no. En esta parte de estadística, no. Bueno, entonces ya tengo la media mensual para Tomina, media mensual, ¿no? No estoy hablando de medias anuales. Ya tengo la media mensual para Padilla. A continuación, lo que tengo que obtener es la desviación estándar, ¿no? De ambas estaciones, obviamente de la estación Y de la estación X1. Entonces, se puede calcular a través de una tabulación, como pueden ver ahí, con la fórmula de la desviación estándar, que se los voy a mostrar para que la vean, ¿no? La formulita de la desviación estándar. Lo puedo calcular de esta manera, haciendo la sumatoria de y menos la precipitación promedio al cuadrado entre n menos 1 y la raíz cuadrada. Lo puedo obtener de esa manera o lo puedo obtener directamente con fórmulas estadísticas. En este caso yo voy a utilizar fórmulas estadísticas porque no quiero que se vayan a complicar con estas tablas. No tiene sentido, ¿no? Que estén haciendo operación por operación. Si realmente ya tenemos una función para obtener la desviación estándar y si entendemos a qué se refiere o qué es la desviación estándar. Entonces, pueden utilizar directamente la función de Excel, que ¿dónde está? Bueno, en este caso como lo he hecho de manera de tabla, aquí tenemos los valores, pero la función es desbest. ¿Dónde está? Aquí está. Desbest es la función de desviación estándar en Excel, ¿no? Entonces, de esa manera yo obtengo esos parámetros estadísticos de la desviación estándar. En el primer caso para Tomina y en el segundo caso para Padilla. Yo ya tengo esos dos valores. Entonces, ya tengo las medias, ya tengo las desviaciones estándar para este juego de estaciones, para Tomina y Padilla. Ahora me falta obtener lo que es el coeficiente de correlación. Aquí tenemos la fórmula, ¿no? La fórmula general del coeficiente de correlación. Otra vez vamos con sumatorios, ¿no? X1 menos X, Y1 menos Y barra, que es el promedio, obviamente la simplificación media mensual de la estación en la cual queremos rellenar el dato, y X es la estación con la que estamos trabajando en este momento, sería Padilla, ¿no? Y también podemos obtener, como les decía, el valor de R con una función en Excel. Háganlo de esa manera, no se compliquen. Aquí tengo, ¿no? Esa es la función coef.d.corre. Eso significa coeficiente de correlación. Y obviamente selección, ¿no? El interno. Ahora, una vez que ya tenemos todos esos datos,
obviamente la correlación es entre dos estaciones, ¿no? Por eso ustedes aquí ven, está el coeficiente de correlación que va con dos tipos de parámetros, ¿no? Con Tomina y con Arquillos. No, estamos hablando de dos estaciones en este caso. Bueno, una vez que hemos obtenido las medias, las desviaciones estándar y el coeficiente de correlación con cada par de estaciones, vamos a hacer la comparación. Para el primer par de estaciones, para Padilla y Tomina, nosotros tenemos un coeficiente de correlación de 0.831. Ese es el valor. R puede variar entre -1 y 1, ¿no? Obviamente, vamos a tomar el que esté más cercano a 1 en valor absoluto. Es decir, si tengo menos 0.9999, voy a tomar ese. Tiene que estar en valor absoluto. El signo simplemente me va a indicar la dirección de la recta, ¿no? Nada más. Ahora, pasamos al segundo par de estaciones, ahora entre Tomina y Arquillos. Hago lo mismo, ¿no? En este caso lo he hecho directamente. La media de Tomina, la media mensual, obviamente de ese mes, de Arquillos, la desviación estándar de Tomina y la desviación estándar de Arquillos, ¿no? Aquí tengo la función. Y obviamente luego el coeficiente de correlación entre esas dos estaciones, Tomina y Arquillos. Aquí tenemos, ¿no? Estamos acá. Tomina y Arquillos. Entonces yo puedo obtener qué tan relacionados están estos datos, uno con el otro. Y aquí obtengo un valor de 0.82. Está bien, ¿no? No es un valor malo, aunque tenga un valor superior en la parte de la estación de Tomina y Padilla de 0.83. Entonces, por ahora me quedo con eso. Pero todavía tengo un par de estaciones que probar. En este caso, las estaciones de Tomina y las estaciones de Sudán, ¿no? Tengo este par de estaciones. Procedo de la misma manera. La media mensual del mes de enero para el mes, bueno, para la estación que voy a rellenar de Tomina. La media mensual para el mes de enero de Sudáñez. La desviación estándar de Tomina. La desviación estándar de Sudáñez, ¿no? Entonces aquí saben qué tan alejados están los datos de la media, ¿no? Aquí ya tenemos los valores, ¿vale? Para que se guíen por esos parámetros estadísticos. Y bueno, ya obtengo todos estos valores y posteriormente obtengo el coeficiente de correlación. En este caso tengo un valor de 0.153, ¿no? Es un coeficiente bajísimo, y aunque esas estaciones, Tomina y Sudáñez, se encuentren relativamente cerca, bueno, Sudáñez no me sirve para rellenar Tomina, porque su correlación, o sea, qué tan correlacionados están, es algo mínimo, es 0.15, o sea, nada. ¿No? Entonces no voy a rellenar con esta estación, es ilógico, no me sirve para rellenar Tomina. Tal vez para otras sí, pero para Tomina no. Entonces ya tengo los diferentes coeficientes de correlación con Padilla, con Arquillos y Sudáñez, y obviamente voy a tomar el que tenga el mayor valor. En este caso, Tomina con Padilla, que es 0.831, es el mayor de todos, ¿no? Y aquí tengo, ¿no? La mejor correlación es entre Padilla y Tomina. Entonces, yo voy a rellenar lo que es la estación, bueno, el mes de enero del año 1992 de Tomina con Padilla. Vamos a ver de qué manera. Elige el valor más alto. Elijo el más alto, exacto, porque la correlación significa qué tan relacionados están, ¿no? Si el valor es 1, entonces están totalmente correlacionados, es decir, son iguales. Eso significaría un coeficiente de correlación 1, que las dos estaciones son iguales en sus datos. Entonces, entre más parecidas sean las estaciones, me conviene, porque yo voy a tener más seguridad en rellenar ese valor, ¿no? Por ejemplo, yo relleno con Sudáñez, donde tiene una
correlación de 0.15, o sea, imagínense, el valor máximo es 1. De parecido solamente tienen 15, digamos el 15%. No voy a poder rellenar con tanta seguridad ese dato sabiendo que esas dos estaciones solamente se parecen en un 15%. O sea, es muy variable. No tiene sentido. En cambio, voy a rellenar con Padilla, que Padilla se parece, sus datos de la estación de Padilla con la estación de Tomina se parecen en un 83%. ¿No? Entonces, wow, es casi 100. Entonces voy a rellenar con el más alto, porque entre más parecido, mejor. Sí, así voy a poder rellenar con más seguridad la otra estación. ¿No? A eso me refiero con que tienen que elegir el mayor valor, ¿no? Para tener más seguridad. ¿Alguna otra consulta? Okay. Es como si tuvieran esta serie de datos. Vamos a poner aquí Tomina. Aquí vamos a poner Padilla. Aquí vamos a poner Sudán. Que yo quiero rellenar, quiero adivinar, por así decirlo, o no es adivinar, ¿no? Este valor vale 5, 4, este valor que está con asterisco, y el demás vale 5, 4 y 5. Digamos que yo quiero rellenar este valor. Obviamente todos tienen no siguen una secuencia ni nada por el estilo, ¿no? Pero al lado de las estaciones cercanas, obviamente de la estación de Tomina, imagínense que llueve en Tomina, y imagínense que la estación de Padilla está a 10 metros, no existe, bueno, puede que sí. Imagínense que de la estación de Tomina a 5 metros está otra estación meteorológica de Padilla. Entonces, lo que llueve en Tomina, ¿ustedes creen que va a llover lo mismo en Padilla si la estación está a 5 metros? A ver, quiero escucharlos. Imagínense que tengo una estación. Por ejemplo, a ver, vamos a ver qué referencia les puedo tomar. En la EMI, imagínense que están en la entrada de la EMI, ¿no? Digamos que esa es la estación donde, bueno, ahí está la estación de Tomina. Imagínense que en la cancha está la estación meteorológica de Padilla, ¿no? En la cancha central de la EMI. Lo que llueve en la entrada es lo mismo que llueve en la cancha. ¿Ustedes creen que va a variar muchísimo o que en la puerta va a llover y en la cancha no va a llover? Va a ser lo mismo, ingeniera. No hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia, ¿no? ¿Algún otro comentario? Bueno, en ese caso no va a haber mucha diferencia. Estamos hablando de precipitación, ¿no? Es decir, no es que en la puerta va a llover y en la cancha no va a llover, va a estar totalmente seco. O sea, y esas dos estaciones van a tener regímenes pluviométricos muy similares. O sea, si la precipitación no va a ser exactamente la misma, cosa que por lógica sería, tal vez van a diferir por nada, ¿no? Por 1 milímetro o algo así. Entonces, para yo saber qué tan relacionados están, yo tengo que determinar el coeficiente de correlación, ¿no? En el ejemplo que yo les he dado de la EMI, ahí me saldría un coeficiente de correlación entre esas dos estaciones prácticamente de 1, ¿no? Porque va a llover lo mismo, están muy cerca, están correlacionadas de esa manera. Entonces, yo voy a elegir esa estación. Bueno, imagínense que en la puerta de la EMI, que es la estación de Tomina, yo necesito rellenar un dato. Vamos a hablar en este caso de enero, que no tengo el dato de enero, de la precipitación mensual, pero en la cancha yo tengo ese dato de enero. Entonces, ¿no piensan que el valor va a ser muy parecido al de la cancha, por ejemplo, al de la puerta? Sí, ingeniera. Si no es el mismo, va a ser muy parecido, ¿no? Entonces yo voy a poder utilizar
esa estación de la cancha para poder rellenar mi dato de la puerta, ¿no? De la entrada de la EMI, de esa estación. Porque tienen regímenes pluviométricos similares, son muy parecidos. En este caso, el coeficiente de correlación va a ser 1. En cambio, si yo, por ejemplo, tengo una estación que está en Birubiru, imagínense, yo no voy a rellenar o no voy a utilizar datos de esa estación. Imagínense que Birubiru tiene para el mes de enero, ¿no? El mes que a mí me falta lo tiene completo la estación de Birubiru. Pero yo tengo la estación de Birubiru y la estación de la cancha para rellenar el dato de la puerta. Entonces, ¿cuál estación voy a escoger? El de la cancha, dije. Exacto, el de la cancha, ¿no? Obviamente lo que llueva en la EMI no va a llover lo mismo en Birubiru, está muy lejos. Si yo hago una correlación entre esas dos estaciones, seguramente me va a dar 0,5 o 0,6. No me va a dar mucha diferencia porque están dentro de Santa Cruz, están relativamente próximos. Pero no me va a dar, digamos, el 0,99 o el 0,9 con la estación que está en la cancha. Entonces, en función de ese coeficiente de correlación, yo tengo que elegir la mejor estación para rellenar ese mes faltante. Y en este caso, en este ejemplo, ya vamos a eliminar eso, la mejor estación es Padilla, porque su coeficiente de correlación es 0,831. Una vez que yo ya elegí cuál es la mejor estación para rellenar mi estación, la que estoy intentando, bueno, rellenar, obtengo la ecuación de la recta, ¿no? Aquí tengo la ecuación de la recta con una regresión, bueno, voy a utilizar R1, ¿no? Que es con Padilla. Vamos a ver cada uno de los parámetros. La media de Tomina, de la estación a rellenar, yo ya lo tengo como dato, ya lo he utilizado muchas veces. El coeficiente de correlación, ya lo tengo, es este. La desviación estándar de Tomina, ya tengo, la he utilizado previamente. También tengo la desviación estándar de Padilla, que también ya lo he utilizado. Tengo en este caso, el valor X, es, bueno, el dato de la estación ¿no? Que forma pareja con los datos de la estación Y, que yo estoy necesitando. Aquí tenemos, para que lo vean. El valor de X es 136.9, vamos a ver a qué corresponde. Aquí está, es el homólogo, ¿no? Como les dije, si bien no vamos a utilizar estos datos en la parte estadística, porque tengo que tener dos series de igual longitud para poder hacer una comparación estadística entre estas dos, voy a utilizar estos datos para el relleno, ¿no? Es obvio que también utilizar ese dato para el relleno, para la ecuación de la recta. Entonces, como yo voy a utilizar la estación de Padilla para rellenar Tomina, voy a utilizar el valor de, obviamente del mes de enero del año 1992 de Padilla. Aquí sí voy a utilizar ese valor, donde en esta ecuación, ¿no? En la X, que es el valor homólogo. Obviamente con la estación que yo estoy utilizando, con la que escogí. Y X, obviamente, barra es el promedio, ¿no? El promedio del mes de enero, la media mensual del mes de enero, de la estación de Padilla. Y bueno, reemplazando todos estos valores en esa ecuación de la recta, yo puedo obtener lo que es el valor de Y. En este caso, esta Y es el valor de la precipitación que yo estoy buscando. Es el valor de la precipitación del mes de enero del año 1992 para la estación de Tomina. Y haciendo las operaciones, una división, una multiplicación y sumándole la media, aquí está la ecuación, si gustan, yo obtengo lo que es este valor, ¿no? De 133.6 milímetros, que es el valor de la precipitación para el mes de enero de 1992 para la estación de Tomina. Y ahí tengo el resultado, ¿no? Un promedio aritmético, cuál es el valor de la precipitación con la razón normal, con el US National Weather Service y
el método de congelación lineal. Todos son completamente diferentes. Ahora, la pregunta es, basándose en lo en lo que toma en consideración cada metodología, ¿qué valor ustedes tomarían para rellenar la precipitación del mes de enero de la estación de Tomini? ¿Nadie? ¿A nadie se le ocurre? La que está basada con estadísticas, te lo dije. El último método. Sí, Perfecto. ¿Y por qué usted escogería ese valor? porque, bueno, ha sido más analizado que los anteriores datos y no sé si es más confiable, porque los demás solo son operaciones aritméticas, la verdad que como que las estadísticas se van más a lo específico de nuestro problema. Perfecto. ¿Alguien tiene algún otro comentario? ¿Cuál escogerían? ¿No? ¿Solo uno de sus compañeros? No, ¿Nadie más? la verdad opino lo mismo, nomás que mi compañero. Es más detallado y creo que al sacar más datos, pues se hace más exacto, ¿no? El valor, quizá. Puede ser, es una muy buena apreciación. Si alguien tiene un comentario diferente, o una elección diferente, por favor, adelante. Bueno, entonces tienen razón, ¿no? Sus compañeros, o sea, en la parte estadística, trabajando con lo que es la correlación lineal, si se dan cuenta vamos a obtener un valor un poco menor, ¿no? Obviamente también es mejor irse, aparte de que la metodología está más acorde, porque obviamente estoy trabajando con estadística, y más que trabajar con estadística, estoy trabajando una a una con las estaciones, ¿no? Estoy trabajando Tomina con Padilla, Tomina con Arquillos, Tomina con Sudáñez, estoy trabajando uno y uno y estoy analizando cada estación, ¿no? Y estoy determinando el coeficiente de correlación, estoy viendo qué tan parecidas son o qué tan diferentes, por ejemplo, con Sudáñez es. Por ejemplo, en el método aritmético, yo he sacado un promedio y he utilizado las 3 estaciones, y ahora yo sé que Sudáñez pues no debería utilizar para nada, ¿no? Inclusive la podría sacar del método aritmético para poder obtener un valor un poco más realista, porque no se parece en nada Tomina con Sudáñez. Están cerca, obviamente, pero su régimen es totalmente diferente, ¿no? Entonces, el mejor método en este caso es el método de la correlación, ¿no? El método de la correlación lineal. Y también es muy recomendable irnos por el lado de la seguridad. Bueno, cuando estamos hablando de agua, ¿no? De hidrología, es mejor tener agua que me sobre a que me falte agua, ¿no? Porque yo no puedo fabricar agua. Entonces, si yo colocaría la precipitación de 160, cuando realmente la precipitación es de 130, estoy aumentándole 30 milímetros de agua en un mes.
algo un poco peligroso que yo haga mis demás cálculos de caudales, porque pueden salir mayores, puedo pensar que tengo una oferta de agua mayor, cuando en realidad no es así, ¿no? Porque primeramente estoy rellenando datos, ya tengo alguna incertidumbre en el relleno de datos, ya tengo dudas, porque realmente no se deben rellenar datos, ¿no? Yo debería tener una serie histórica completa con datos realistas, pero estoy rellenando datos por necesidad, ¿no? Porque tengo que tener mi serie histórica completa. Entonces ahí ya tengo mi incertidumbre. Ahora, no le voy a colocar el máximo valor para aumentar todavía mi incertidumbre o para ofrecer tanto caudal cuando en realidad puede que no tenga, ¿no? Puede que tenga 30 milímetros menos en ese mes y 30 milímetros me parece poco, pero es mucho cuando hablamos de hidrología. Entonces hay que irnos por la parte conservadora en estas cosas. Entonces el resultado sería de 133.6 milímetros para este método. Es un trabajito muy... demora, ¿no? Y solamente hemos rellenado un dato. Obviamente las series tienen años enteros que no tienen datos, que yo tengo que rellenar. Entonces imagínense cuánto demorarían en rellenar este tipo de series, ¿no? Con datos faltantes de 25, el número de 25, de 30, aunque tengan sus tablas, demora. Para eso, y gracias a la tecnología, vamos a ver la próxima clase, lo más seguro, el método de regresión bivariada, que ya les había mostrado cuando habíamos visto esta presentación, y les había hablado que es un método, bueno, que el programa se llama CHAC. La siguiente clase les voy a proporcionar el ejecutable, ¿no? Que tiene todas estas funciones, completado de datos, ponderación de series, lo que nos interesa, ¿no? Completado de datos, también tiene doble acumulaciones, cálculo de caudales medios, estimación de la evapotranspiración potencial, etc. Lo que nos interesa en este momento es el completado de datos, ¿no? Habíamos dicho que ese programa CHAC fue desarrollado por CEDEX y tiene características. Vamos a ver obviamente con muchísimo más detalle en la siguiente clase. Vamos a hablar un poco también de este formato lema, que es muy fácil, es simplemente una manera de introducir datos al programa. No puedo introducir como una tabla en Excel poniéndole las letras que yo quiera. Cada parámetro, si estoy trabajando con precipitación, temperatura, tiene su propia abreviación, por así decirlo, y tengo que introducir al programa con esta abreviación, o si no, el programa no reconoce qué tipo de variable es. Tenemos un ejemplo, ¿no? Este es el programa, realmente del gobierno de España, es gratuito, es de ideología, y posiblemente van a encontrar propagandas de que dan este curso, ¿no? Ese curso se da muchas veces. Yo muchas veces lo doy como parte de un curso un poco más amplio, que es moderación en hidrología. Y ahí tengo, ¿no? Obviamente vamos a hacer primero el análisis de consistencia y similitud con varias estaciones. Voy a darles datos, ficheros de datos y principalmente lo que nos interesa, ¿no? Ahí tenemos el relleno de datos. Obviamente el programa los ve como, bueno, la parte donde dice -100 significa que tengo que rellenar los datos. Aquí tengo, por ejemplo, como les decía, ¿no? PMT es precipitación media total. Y aquí tenemos otras variables, aquí ya les voy a indicar qué significa cada una de estas. Y tenemos bueno, el relleno. No tengo la siguiente diapositiva, pero la parte del relleno ya no aparece con -100, ¿no? Ya aparece rellenado esos valores automáticamente. El programa automáticamente me dice cuáles estaciones son las mejores con las que tengo que trabajar, las elimina con las que no tengo que trabajar. Puedes rellenar con 2, 3, 4, etcétera, con las mejores estaciones, y hace toda la parte estadística que nosotros hemos hecho durante toda la clase en un segundo, ¿no? Colocamos los datos, lo corremos y ya tenemos las respuestas y ya tenemos la parte estadística detallada. Entonces, lo más probable es que veamos esto la siguiente semana, en la siguiente clase. Bueno, perdón por pasarme un poco, me puse un poquito el tiempo
que me demoré. ¿Hay alguna duda, alguna consulta antes de que acabemos la clase? ¿Y me lo podemos mandar corregido el trabajo que nos dio?